Continuamos con nuestro amigo, compañero de vida, el maestro Andrés Baños, con este tema de balancear, equilibrar la indigencia con la riqueza, que es igual a... Que seguramente Morelos planteaba aquella necesidad que este país tenía, porque la colonia fue muy injusta, la misma conquista fue muy injusta con este país, porque es cierto, vinieron y pusieron sus instituciones, y es lógico en una visión de conquista. Pero bueno, creo que Morelos hablaba de la importancia de que aquel que no tiene tuviera oportunidades, que aquel que no estudia, que no leía, que en aquel entonces el analfabetismo seguramente era enorme, habría que meterlos a un esquema de educación. Y entonces esta primera generación de hombres progresistas va acompañada o la continúa una segunda generación que la encabeza José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías. Especialmente Mora hace planteamientos de fondo. Él ya habla de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión como una cuestión fundamental para el Estado. Y hoy tenemos un problema en ese sentido. Hoy parece que la libertad de expresión pues es algo que está ilimitado, y no creo que está limitado en ciertos aspectos, desde el punto de vista jurídico incluso, y desde el punto de vista de los derechos. Bueno, es un ejemplo, porque esa parte me interesa, a mí Bueno, continuamos con el tema, estamos hablando de la parte histórica, pero yo quisiera que recalcaras que no es nada nuevo. O sea, el presidente se jacta, porque yo lo puedo decir con toda confianza, soy un ciudadano y tengo la libertad de expresión, y tengo el derecho a expresarme y el derecho a comunicarme y a agruparme, porque la Carta Magna, que es nuestra Constitución, así lo refiere. Pero decías tú, hay limitantes, y el maestro Luis Mora y Valentín Gómez Farías referían estos conceptos. Sí, especialmente el doctor Mora planteaba este tipo de cuestiones de la importancia que, por ejemplo, los bienes que tenía la Iglesia católica, que era la predominante durante toda esta etapa de la conquista de la colonia, después en los primeros años de este país independiente, incluso creo que hasta ahora la Iglesia Católica juega un papel importante en este sistema. Y entonces José María Luis Mora ya planteaba la necesidad de darle una actividad económica a estos bienes que le llamaban de manos muertas. Y entonces Gómez Farías, por ejemplo, plantea la educación pública en 1833, si es que no me equivoco, porque estoy citando de memoria. Y entonces él hablaba de la importancia de que la educación llegara a todos. Y ese ha sido un reto durante más de 200 años o casi 200 años, y no lo hemos logrado totalmente. Creo que tú y yo fuimos a universidades, yo por lo menos fui a una universidad pública. Igual yo. Entonces creo que esa es una gran oportunidad que hemos tenido muchos mexicanos, pero algunos todavía no lo logran. Y entonces ahí todavía hay derechos y hay garantías que tenemos que, como Estado, estoy pensando como el Estado mexicano, debe de garantizar que todos puedan acceder por lo menos a la educación, por lo menos a un empleo, a un salario digno, porque ese es otro problema que traemos, especialmente en esta etapa, pues a lo mejor de los últimos 30, 40 años, pues era una situación muy difícil porque castigaron al salario, y entonces habría la inflación, este gran logro de la economía nacional o del Estado mexicano de a través del Banco de México lograr que la inflación no crezca más de un dígito, está perfecto. El problema es que va en detrimento del salario de los trabajadores. Entonces creo que son cuestiones que tenemos que ir observando, porque desde aquellos años ya se planteaba en el siglo XIX, y creo que ahí hay un fundamento muy importante. Yo incluso le llamaría una beta ideológica muy importante para entender cuál es el rumbo de este país, porque precisamente el tema que tratabas, este concepto de socialismo más lo social de este país, acá le dieron una connotación muy interesante, que yo sostengo una hipótesis, Juan, que espero algún día probar. Esta parte del liberalismo social, desde mi óptica, se adelantan 100 años a lo que Anthony Giddens en Inglaterra y Tony Blair y después los socialdemócratas en Europa acuñan como la tercera vía.
¿no? En México lo habíamos logrado. ¿Desde cuándo? Desde el siglo XIX. Mora, Gómez Farías, después vino una tercera generación de progresistas con un ilustre mexicano, Benito Juárez, pero además un grupo muy importante de la Reforma, que son verdaderamente, no solamente personas ilustradas, no solamente personas con una visión muy clara de lo que sucedía en aquellos años en el mundo, sino que además tenían un concepto de patria fundamental. Y creo que también en ese sentido hemos perdido cierto tipo, este trabajo de transculturización que a lo mejor viene Allende el Norte, Allende el Bravo, surge tal vez desde el siglo XIX también con la doctrina Monroe. Sí. Ellos decían América para los americanos. Nada más que pensaban que América era del Nueces para allá, porque en aquellos años ni siquiera del Bravo era su frontera, era el Nueces, el río Nueces. Y entonces ellos pensaban que del Nueces hacia arriba era América solamente. Todo era América. Y entonces no, existe aquí también todo un bagaje, todo un acervo, un grupo de países que bueno, pues estamos en este proceso de querer emanciparnos, porque si la Revolución Francesa vino a poner este juego, esta superación del concepto de súbdito a hacerlo ciudadano, pues es todavía tiempo que no lo logramos. Seguimos siendo súbditos de alguna manera. Y lo he mencionado, ahí está Jesús, que en algunos cursos lo hemos referido, de que hacer sociedad de ciudadanos, porque se habla mucho de ciudadanizar la política. Somos ciudadanos porque tenemos 18 años, porque la Constitución nos da esa categoría constitucional, pero esta parte de que deja de ser súbdito, y lo dijo una vez Federico Berreto en una entrevista, lo comentamos, somos todavía un país de súbditos y vamos en la vía de construir una nueva sociedad con un referente de repensar nuestra historia, me parece, por lo que acabas de comentar, y entrar en una veta ideológica que rescatemos para avanzar hacia el progreso y hacia la verdadera justicia social. ¿Lo debo de entender así? Sí, totalmente. Creo que esa generación incluso consolida el primer Estado mexicano. Juárez hablaba de la segunda independencia del país. Fíjate qué interesante, ¿no? Y bueno, después viene ahí un bache con otro hombre que habría que reconocerle sus capacidades militares, que al final de cuentas Mora, por ejemplo, planteaba Mora que acabara el fuero militar y el fuero eclesiástico. Ya planteaba que estas dos instituciones habría que ciudadanizarlas, habría que meterlas en un esquema civil, en un esquema de Estado, ¿no? De un Estado democrático, por supuesto. Claro. Que aunque no lo plantea 24, pero sí la Constitución de 57 ya plantea un modelo democrático. Y este es un tema también profundo que no lo hemos logrado. Algunos incluso piensan que la democracia no existe, ¿no? Y tal vez con justa razón, pero yo soy de los que estoy convencido que la democracia sí existe, nada más que es un ideal. Y entonces este ideal es como el horizonte, entre más te acercas, más se aleja, ¿no? Sí. Pero tiene un referente, es la manera de saber si vamos en el camino correcto. Y entonces este primer Estado mexicano, con el grupo de la Reforma que lo consolidan, viene Porfirio Díaz, después de un periodo presidencial de Lerdo de Tejada, viene Porfirio Díaz, y bueno, Porfirio Díaz lo entiende de otra manera y empieza a hacer algunas, pues a lo mejor alianzas, a lo mejor negociaciones. Habría que entender bien la historia de este mexicano. Y entonces pareciera que viene un retroceso porque se concentra, especialmente la tierra se concentraba. No sé si recordarás aquel chihuahuense, Terrazas, creo de apellido. Terrazas. Él decía, Chihuahua es mío. Sí. Chihuahua es el estado más grande del país. Sí. Es más grande que Alemania territorialmente, por decirles algo, ¿no? Entonces, para que ubiquemos esta circunstancia de la concentración de la tierra, que en aquellos años era pues ya un problema. Las haciendas a lo mejor era un buen modelo económico. He estado leyendo algunos pensadores de la teoría económica que dicen que era un buen modelo las haciendas, pero eran bastante injustas. Injustas. Oye, sí, podríamos tejer mucho en la charla,
de esta parte histórica que también manejas y que tienes muy bien ubicada. Yo quisiera echar un brinquito o un brincote. Entremos a la revolución y al proceso posrevolucionario. O sea, ellos le llaman la bola porque entraron todos, intelectuales, burgueses, clase media, campesinos, obreros, ¿no? Inclusive, bueno, la independencia la forjan, la echan hacia adelante dos sacerdotes, ¿no? Miguel Hidalgo y José María Morelos, ¿no? Con sus asegúnes, digo, no somos perfectos, ni los curas son perfectos, pero hay un sentido de justicia que quiere construirse, o más bien quiere reflejarse, quiere cimentarse en la Constitución del 19, con el emergimiento, ¿no?, de la Constitución de Querétaro del 19 con Venustiano Carranza, y bueno, los constituyentes, unos letrados, unos no, unos de pistola, otros no, y bueno, que quedó ahí rezagada la parte esta de la tierra para quien la trabaja, el líder agrarista Emiliano Zapata. Pero vamos a ir a un corte y regresamos con esta parte de la posrevolución para entrar ya a lo que el presidente de la República ha llamado la cuarta transformación, que tiene sus asegúnes, pero no depende de él. Es incapaz porque va solo, está solo, va con sus cuates, con Morena, pero yo lo veo solo porque tiene por el otro lado, bueno, el nuevo esquema de la democracia plantea un nuevo modelo de gobernabilidad. Lo decía Matus, esta gobernabilidad se debe ver como un panal donde caben todas las abejas de distintos colores y sabores y colaboran. Pero regresamos con este tema que está calientito, está sabroso. Bueno, a mí me gusta mucho. Gracias, hermano. Vamos y venimos en YouTube y seguimos en Face.